Bienvenidos. Estamos ante otra coyuntura emergente, excepcional, para dar un paso hacia adelante en mejorar la justicia. ¿Cómo hacerlo? Les dije desde la semana pasada que hoy abrimos una serie de 7 programas que concluyen el próximo domingo con el presidente de la Corte Nacional. Empiezan hoy con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, para comenzar a transitar por ese camino. Y sin duda una declaración que hizo más o menos hace un año, el presidente Noboa dio las señales. Dijo, y tardaron meses en cumplir aquello, que iban a revelar los nombres de los jueces que liberan delincuentes así nomás, y que inclusive los podrían considerar cómplices de terroristas. Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado 6 veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Por fin, pocos días atrás, el ministro del Interior se animó a cumplir lo que había sido una disposición del presidente. Revelar los nombres de los jueces que liberan sin más trámite delincuentes. Lo estuve pidiendo por semanas. Le dije al comandante de la policía que lo hiciera, simplemente sin emitir ningún juicio de valor. Liberaron a 18 delincuentes que había detenido la policía. No está diciendo injustamente, ilegalmente, acertadamente. Liberaron. Den cuenta de qué pasa. Bueno, John Reinberg se atrevió. Señores jueces de Manabí, no me llamen, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros. No tenemos nada que hablar. Si ustedes tienen algo que dirigirme, háganlo por escrito. A usted, juez Marcos Viteri, por favor, no me esté ubicando. Yo sé por qué lo está haciendo y no hay nada que hablar. La justicia es clara. No vamos a permitir que quede la impunidad. La operación que hicimos en Manabí es una operación que se realizó con la justicia. Nosotros no vamos a quemar evidencias. Así que cualquiera que quiera mandarme alguna orden, no vamos a hacer. Todos serán expuestos. Señores fiscales, señores jueces, lo estoy siendo muy claro. Cualquier orden que vaya y que atente contra la seguridad de los ecuatorianos, que no sea más allá de que ustedes cumplan su labor de poner a estos criminales en la cárcel, van a ser expuestos. Y ahí ardió Troya, que se está generalizando, sí, ciertamente. Pero los que son honestos no tienen por qué darse por aludidos. ¿Te han visto cuántas veces le dicen a la prensa corrupta? Y me han visto a mí hacer escándalo, reclamar. Toda la retahíla de comentarios desde delincuente para arriba que hay todas las semanas en las redes sociales, sobre todo de los corroístas, y me han oído a mí escandalizarme. Colegio de Abogados, la Federación de Abogados, la dirigente de los abogados mismos. Ajá. ¿Y por qué no han hecho el mismo escándalo cuando hemos tenido años regidos por esa misma justicia que fue la que nos dejó Yalca? Ahora el miedo es que Godoy, si resulta presidente de la Judicatura, se convierta en el Yalc de Noboa, según los politizados. Ciertamente, demasiado poder genera excesos, pero seguir con lo que está es peor. ¿Cómo hacemos para no arruinar esta coyuntura? Se lo vamos a preguntar a quien, tratando de mejorar las cosas, fue destituido. Doctor Fausto Murillo, apenas un año frente al Consejo de la Judicatura. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera.
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. No hay investigación. No, esto que tengo aquí, y no es cuestión tuya, porque es primera vez esto, estaba diciendo a mi equipo, esto no es investigación. No, no te preocupes. ¿Ya? Tengo un fajo así de temas de justicia que yo felizmente revisé. Esto no es investigación. ¿Ok? Para la investigadora del programa. Esta no es manera de despedirse del espacio. ¿Ok? Yo felizmente me paso revisando, viendo materiales y cosas así. Disculpen ustedes. Doctor, empecemos rápidamente para la gente que no recuerda la coyuntura en la cual usted salió. ¿Qué trató de hacer? ¿Por qué le fue imposible? ¿Cuánto avanzó? ¿Y debido a qué mereció eso que más o menos hace un año, en juicio político, la asamblea anterior lo saque con votos del correísmo, desde luego, también del bloque de Noboa, en esa época que tenía 12, 14, y del Partido Social Cristiano? Gracias, un gusto estar en este programa. Rapidito, el proponente del juicio fue Luis de Almeida Morán. Ese fue el proponente del juicio en el año 23. No alcanzó a hacer el juicio propiamente y lo relevó Carlos Vera Mora, asambleísta social cristiano de Manabí. Correcto. Las acusaciones: que no entregamos el edificio de la Corte Provincial de Manabí, que no hemos pagado la homologación y que he interferido yo en la justicia al no haber denunciado a los vocales por los audios que fueron públicos y que se inició una acción penal. Esas fueron mis acusaciones. Al final de cuentas, ninguna la aprobaron, ni siquiera era causal de juicio político esas supuestas acusaciones, pero al final sumaron 112 votos y me destituyeron. ¿Y qué hice? ¿Y qué fue lo que hizo usted que los indispuso tanto? Jamás decedí. ¿En qué? En ninguna apetencia de los grupos políticos ni de ninguna otra naturaleza. Yo me mantuve ¿Apetencias firme. como cuáles tenía? Como las direcciones provinciales, de varias, El Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos. ¿Y les esas eran las apetencias candidatos para esas direcciones provinciales? Esa era la presión política. Yo no cedí jamás. Le daban nombres, mira, no acá nombres. hay un buen nombre para Portoviejo, otro para Machala. No nombres, los directores provinciales no son permanentes, son de libre remoción. Si no cumplen, el propio Consejo los pone a un lado y hay que buscar un perfil que responda a la política del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué es tan importante un director provincial del Consejo de la Judicatura? Porque son los ojos y la administración del Consejo Nacional en cada provincia, es decir, talento humano, gestión procesal, régimen disciplinario, contratación pública, mejora de la administración de justicia. Eso es lo que hace un director, por eso es que hay que poner gente con perfil. No es cuestión de que viene un allegado de algún político y dice póngale de director, eso no se puede. Es decir, si en determinada provincia se nombra un director del Consejo de la Judicatura afín al recomendado por un asambleísta, se presupone que luego, como le debe el nombramiento, va a proceder como quiera con jueces o fiscales, amonestando a los que quieran sacar o indisponer y protegiendo a los que quieran mantener. O posiblemente interfiriendo en las causas judiciales, ¿De qué que manera? es lo más grave. ¿De qué manera? Influenciando y presionando a jueces o amenazando con disciplinarios. ¿Qué pasó con el director nombrado por Terán, Villegas? Hoy está enjuiciado, fue allanado hace 2 semanas. ¿Qué pasó con una directora de Cotopaxi, nombrada por Terán, allanada y enjuiciada penalmente? Y lo más increíble, fue parte del comité de expertos para el concurso del año 2023 que se cayó por moción de quien habla. Ya, entonces, el Consejo de la Judicatura y las direcciones provinciales son mucho más allá que lo que se cree, un ente sancionador y administrativo. Llegan a tener injerencia por distintas vías como las que usted acaba de describir en los fallos, en las sentencias. Sin duda, si es que hay un director que no se pone de la línea de la legalidad de la justicia, lo que ocurre es precisamente aquello, la influencia, la presión, la amenaza, el iniciar disciplinarios para direccionar ciertas decisiones judiciales, como por ejemplo, liberar
a través de habeas corpus. Acuérdense, el país sabe, claro, del juez Bani Molina. Los garantías jurisdiccionales y además los cambios de prisión preventiva por arresto domiciliario. Ahí están los problemas de la Administración de Justicia. Ok. Y ahí está la posibilidad de empezar a enderezar el barco antes de que naufrague. No a cambiar el barco todavía ni a llevarlo a puerto. Porque se ha aprobado una ley en la cual la de integridad pública, ya no sé en cuál introdujeron la reforma, ¿es en esa? Integridad. Ok. En la cual, si se declara en emergencia la función judicial, que está, el presidente del Consejo de la Judicatura, con un informe que tiene que presentarle el pleno, el grupo, puede decidir sin más proceso qué jueces sacar, sin evaluación ni nada, y fiscales, y a cuáles reponer. Fenomenal, digo yo. Siempre y cuando saquen a los que deben y entren los mejores. ¿Cuál es el riesgo de que no ocurra así? Es lo que vamos a examinar. ¿Y por qué tanta sospecha, tanta malicia? ¿Cómo hacer que se acerque a lo debido? Para luego, limpiando esta basura inicialmente del camino, seguir caminando. Pero antes, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera Somonera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es el 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo allá en Manaví, entre las dos cableras del fin de semana. Entre 30 y 35,000 hogares más o menos se conectan al programa, 5,000 más se unen en radios, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K en Manaví, también 89.3 FM La Bonita del centro del país, en Riobamba, Cotopaxi, desde Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, estoy indignado todavía por esta cuestión, disculpen. Estoy indignado, no era esa la forma de terminar un periodo aquí. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Me dice el cardiólogo, me dicen los médicos que yo no tengo que alterarme cuando pasa algo malo, no tengo que sonreír. Decir, sí, está bien, no, al revés. Si no saco lo que entra, estallo. Yendo a lo importante. Miren, Hernán Higuera se refiere en este reportaje de Coavisa a la coyuntura actual respecto a si es Mario Godoy o no quien va a permanecer en el Consejo de la Judicatura. Hasta ahora, el nombre de Mario Godoy no figura como reemplazo de Edison Toro en la terna de la Corte Nacional de Justicia, que debe enviar al Consejo de Participación para designar al presidente de la Judicatura. La terna fue enviada hace 6 meses, pero el Consejo de Participación la devolvió sorpresivamente el miércoles de esta semana. Se habló entonces de una jugada del Ejecutivo para que Godoy entre en la terna y pueda de esa manera ratificarse en el cargo. Entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, los jueces de la Corte Nacional sacarán un nombre de consenso. Yo me sentiría más cómodo si tuviera una decisión de consenso, que la palabra puede resultar un poco antojadiza, porque el mismo consenso se armó para poner a don Wilman Terán. Para el presidente José Swing, Mario Godoy no es su candidato. Lo que correspondería es tomar la decisión de completar la terna dentro del tiempo que ha señalado el Consejo. ¿Es verdad lo que se dice, que iría el doctor Godoy? Yo no quisiera especular sobre el tema, estamos en análisis y lo trabajaré de consenso con los integrantes del Pleno. ¿Ese nombre lo consideran acá? Vamos a ver, yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. ¿No? ¿De los otros magistrados? No lo sé. Hasta el momento, los nombres de Marco Rodríguez y Alexandra Villasís se mantienen como parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia. El presidente dice estar preocupado por una posible declaratoria de emergencia que, según la Ley de Integridad Pública, debe ser temporal. Si esto se respeta, él cree que podría ayudar a depurar la función judicial, pero dice que hay un riesgo si sucede lo contrario. Si es que esa misma temporalidad se prorroga más de la cuenta y se convierte en normal, parecería que no es la forma más adecuada de generar una reforma en esa línea. Eso también será parte del análisis de los magistrados, que saben que de la terna que nuevamente envíen saldrá el titular de la judicatura.
Y el presidente del CPCCS, que es claramente alineado con el Ejecutivo, recién se dio cuenta, porque seguramente le dieron un tirón de orejas, que un doctor Edison Toro, de la terna que inicialmente aprobaron de la Corte Nacional, no cumplía, según un denunciante, las condiciones, porque es con juez del Tribunal Contencioso Electoral. Le devuelven la terna a la Corte Nacional, tiene que completarla ya sea entera otra vez o solamente llenando el casillero de tercero. Con la trascendencia que tiene el hecho de que el consejero que escojan de esa terna será quien presida el Consejo de la Judicatura. En este envío ya el presidente Swing no incluyó a Mario Godoy, que sí lo incluyó en la primera que envió, producto de lo cual lo nombraron, y hoy preside el CJ. ¿Cómo salir de ese galimatías? Carlos, hay que cumplir la Constitución y la ley, nada más. Tenían que enviar todas las funciones, las fuentes, a finales del año pasado. Se ha venido dilatando, creo que Fiscalía, Defensoría y la propia Corte envió, no todos al mismo tiempo, pero la Asamblea y el Ejecutivo no han enviado. Fíjese que la Asamblea aún no ha logrado reemplazar a quien era su delegado. Pero eso se entiende porque esperaban la segunda vuelta para que la terna sea representativa de la nueva correlación de fuerzas. Ahora no hay motivo para postergarla más aún si a la Asamblea también la controla el Ejecutivo. Es indudable, hubo un cálculo electoral, no hay duda de eso, pero por favor, ahora hay una reforma legal que está publicada y que hay que cumplir. ¿Quién va a cumplir? Ahorita ya no importa. ¿Cuál reforma legal? La Ley de Integridad Pública. Ok, pero la que debe apurarse es la Corte Nacional primerito. Todas las fuentes, faltan asamblea... Harán según lo que haga la Corte Nacional, por lo que acabamos de analizar. ¿Van duda a poner o no a Godoy? Eso no sabemos, veremos en su momento. ¿Deben ponerlo o no? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que pongan técnicos de conocimiento de la Administración de Justicia y con un plan mínimo de trabajo frente a esta coyuntura. Hay que mejorar, hay que rescatar a la función. ¿O sea, ninguno de los dos que quedaron de la Corte Nacional? No tengo yo objeción al juez Marco Rodríguez, a la otra doctora, no tengo objeción. El tema está que en conjunto el órgano de gobierno esté integrado debidamente. Técnicos por Administración de Justicia, ¿quiénes son esos? Hay que conocer a la Administración de Justicia. Dígame nombres. Nombres. Sí, que usted los postule, yo no. ¿Quién es un técnico de Administración de Justicia? Hay muchos juristas que han estado de jueces, que han estado de pero no es una carrera docentes, que se estudia. Que han estado docentes. No es una especialidad que se estudia. No es una especialidad, pero hay que conocer la institución, la función judicial. Hay que conocer, por ejemplo, ¿por qué hay que conocerla? ¿Cómo puede hacer usted un proceso de evaluación de jueces si no conoce qué trabajo hacen los jueces, dónde están las falencias, dónde hay que capacitar, dónde hay que fortalecer y dónde hay que aplicar? Los expertos que asesoran, examinan el despacho, los expedientes y luego le dicen, este es nuestro informe y usted ve si procede o no. Expertos que con cada presidente del Consejo que ingresa van cambiando y nunca le han conocido a la institución. ¿Por qué el fracaso en el 2023 del concurso para jueces de Corte Nacional? Porque pusieron director general, director jurídico, director de TICS, director de la escuela, gente improvisada que no ha tenido idea. Por eso se cayeron. ¿Por qué recién se acaba de caer el concurso para jueces especializados en materia constitucional? Porque aprueba un reglamento abiertamente inconstitucional y se cae por inconstitucional precisamente. ¿Por qué? Porque no conocen lo que hay que hacer. Ese es el problema de la función judicial. Debería, mejor dicho, ¿es eso no Mario Godoy un técnico en Administración de Justicia después de lo que ha vivido y ha pasado? Está un año en el cargo junto con los vocales que está. No han sacado adelante un solo proceso. Uno solo. ¿Debido a? No han podido. Ni siquiera los actos normativos, que es reglamento, instructivo, metodología. Usted me cuenta el resultado, no la causa. ¿Por qué no han podido? Porque no conocen, no tienen los equipos de profesionales Yolanda que les puedan Góyez apoyar. Conoce, pero lo que pasa es que en determinado momento ella creyó, sin ser presidenta del Consejo, que el Consejo tenía que ir según su rumbo y un consejero no puede mandar sobre tres, pues. Es que tienen que estar cohesionados para sacar el objetivo superior. ¿Y por qué no están cohesionados? Y si empiezan divergencias de orden personal por temas que yo no conozco en el fondo. ¿A ese extremo la cosa? A ese extremo, al punto que la doctora Góyez por 5 ocasiones no daba quórum para que pueda el Consejo de la Judicatura aprobar ese reglamento. Al final de cuentas, con la amenaza del juicio político, se conformó, al menos hubo quórum,
aprobaron el reglamento tal cual había sido cuestionado previamente por la doctora Goyes, lo aprobaron, pasó a la Corte Constitucional y lo echó abajo. En suma, no han podido hacer un solo proceso. Pero ahora estamos en otro escenario. ¿Cuál? La nueva ley, la urgencia de depurar a la Administración de Justicia. Yo aquí hago una reflexión. Si me permite un segundo. Los mismos que no han podido hacer nada. Si me permite un segundo. ¿Según usted? Para entender la coyuntura hay que ponerse en los zapatos de las víctimas del sistema, no del lado de los servidores, peor de los malos servidores. Para que se entienda cómo hay que mejorar la justicia, como digo, hay que ponerse en los pies de la gente que, el caso de la ciudadana de origen asiático, la secuestran con pretensión de extorsionar, les atrapan la policía luego de las investigaciones y el juez da medida sustitutiva y van a seguir delinquiendo y luego la matan. ¿Qué siente la ciudadanía? ¿Qué hay que hacer con ese juez? Con ese juez hay que no solo exponerlo mediáticamente, hay que presentar una denuncia disciplinaria y una denuncia por prevaricato para que sea sancionado disciplinariamente. Claro, tarde 2 años el proceso no, y luego señor. falle uno falló y No, bueno. señor, en el momento que hay una denuncia del ministro o del fiscal o del procurador, el Consejo de la Judicatura tiene elementos para inmediatamente suspender y en 30, 60, máximo en 90 días resolver la situación disciplinaria de ese servidor. Pero lo que permite la reforma legal, si se pone en emergencia la justicia, es algo mucho más expedito que eso. Viene el informe, está fuera ese juez y aquí está el reemplazo. ¿No es esa la forma en que hay que comenzar con los casos más escandalosos? Lo que dice es un procedimiento de evaluación y de designación especial y expedito. El Consejo tendrá que darle el alcance a lo especial y a lo expedito. Usted lo acaba de hacer. Con la descripción del caso está evaluado el caso. ¿Qué más tienen que ver? Para ese tipo de jueces separarlos Como disciplinariamente inmediatamente. Usted lo puede suspender, pero tiene que resolver la situación disciplinaria de ese juez o de ese servidor dentro de máximo 90 días. ¿La suspensión no lo destituye? No. ¿No lo puede destituir? No. ¿Tiene que destituirle para ponerle uno nuevo? Tiene que procesarse o al llevarse adelante el procedimiento administrativo en 90 días. Que está suspendido aún sin con sueldo. La nueva ley en situación de emergencia. Aún con la nueva ley tiene que respetarse esa posibilidad. Entonces, ¿qué hemos ganado? Si hay decisión, todos los jueces que se ponen del lado de la delincuencia organizada inmediatamente pueden ser suspendidos, pero aquí está el punto, tienen que ser procesados administrativamente en 30, en 60, máximo en 90 días estarían fuera. ¿No pueden ser inmediatamente destituidos? Desafortunadamente el sistema legal no permite. ¿Cuál sistema legal si eso es lo que se la acaba de Constitución, reformar? El Código Orgánico, apenas han reformado 2 o 3 o han incluido 2 o 3 temas, artículos en esta ley, pero hay una superestructura. Pues esto va a ser menos largo, lo que antes tomaba 2 años, puede tomar hasta 90 días a su juicio. Antes de ahora podía durar 90 días. Nosotros hemos destituido en mi época, dentro de los 90 días, a estos jueces que yo acabo de nombrar. ¿Se acuerda ese juez Moscoso de Manglar Alto? Sí. Y así una serie de jueces. Pero aquí hay que tener, digamos, la decisión. No solamente, hay un tema importantísimo que yo le he venido señalando. ¿Recuerda usted la sentencia de la Corte Constitucional que luego se convirtió en reforma, que le impide y le prohíbe al Consejo de la Judicatura actuar de oficio? Se alcahuetea todo. Pues. ¿Actuar de oficio? Sí. Necesita denuncia. Fue del 2020 esa sentencia de la Corte. 8 de diciembre del 2020. Correcto. Necesita denuncia, queja y sobre todo declaración jurisdiccional del órgano superior. Ahí está el problema. ¿Cuántas declaraciones están pendientes? ¿Cuántas han negado? ¿Y cuántas veces ha suspendido el Consejo y han tenido que levantar la suspensión, regresarle al juez y pagarle los sueldos que no recibió y permitirle que siga administrando justicia? Hay que hacer una reforma especialmente para negligencia manifiesta. ¿Qué es una negligencia? El caso que acabamos de hablar. ¿Hay que hacer una reforma de qué? Del régimen disciplinario. En esta figura. ¿Y eso es solamente el reglamento que maneja el CJ? Eso es reforma al artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. No que bien pudieron ponerle en esta reforma. O sea, no hemos avanzado. Hemos avanzado muy poco, pero aquí hay que tener algo claro, Carlos. Si no hay presupuesto, y este es lo valioso de esta ley, tiene que asignar los recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura, sea los 3 prorrogados o sea los 5 titulares, emprenda y le diga al país, voy a evaluar lo más crítico. Vamos con jueces penales. Ok. Volveremos enseguida con la opinión de Felipe Rodríguez sobre
este proceso y este Consejo de la Judicatura, que tiene la grave responsabilidad que acaba de describir Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, mantenga en parte su conformación, o sea, una nueva, versus lo que el penalista Rodríguez dijo, que es el peor Consejo de la Judicatura de la historia, el de ahora. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. El reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En cambio, en Zapping somos Canal 41. Eso sí, al día siguiente, 6 de la mañana, en un horario más cómodo para muchos de ustedes. Periódico Digital Ecuador en Vivo lo resume en su portada principal y página de noticias apenas concluya. Prosigamos con esta opinión que le dio recién sobre este proceso en marcha Felipe Rodríguez, penalista y articulista de primicias al programa Punto de Orden de Radio Centro. En un país donde con una consulta popular aceptamos que haya jueces constitucionales para garantías jurisdiccionales y control constitucional, y resulta ser que pasados más de 2 años, hasta el día de hoy no existen esos jueces, porque no existe espacio, porque no existe presupuesto, porque no existe procedimiento y porque tenemos un Consejo de la Judicatura que no lo hace. Entonces, ya teniendo un problema de selección de nuevos jueces y teniendo una unidad que fue creada y cuyas atribuciones son específicas para combatir el crimen organizado, me parece una locura que ahora lo que queramos hacer es crear nuevos jueces. Lo que vamos a hacer es quitarles atribuciones a los jueces que ya existen, quitar presupuesto a unidades que son entrenadas y capacitadas frecuentemente, y tenemos hoy, yo lo digo de frente, el peor Consejo de la Judicatura que hemos tenido, porque en el Ecuador se caracteriza por algo, ¿no? Y a mí me gusta hacer esta distinción, y es que el escándalo más grande de corrupción de la historia del Ecuador es sustituido por el escándalo de corrupción más grande del Ecuador del siguiente día. El último coincido, en lo anterior no. Este no es el peor Consejo de la Judicatura que existe. ¿Se olvidó del de Wilman Terán? Y lo otro, coincide Felipe Rodríguez con usted respecto a la necesidad de presupuesto para adecentar las unidades en la Fiscalía aquí, que conozco, en la Florida también, que son una porquería, son un muladar, sí, pero para cambiar y nombrar jueces nuevos, ¿qué presupuesto se necesita? A ver, si vamos a reemplazar jueces que tienen partida presupuestaria, no se necesita sino el valor para el concurso o para la evaluación. No hay concurso. La ley actual no exige concurso. Lo evalúa según un informe de la emergencia y fuera, póngalo otro. Está muy bien, pero para ese mínimo de evaluación se necesita un presupuesto, especialmente en el sistema informático. Si no fortalecemos el sistema informático, no va a resistir ningún proceso, no solo de concursos ni de evaluación. Segundo lugar, si es que no logramos tener un presupuesto extra permanente solo para mantenimiento, acuérdense en el invierno aquí en Guayaquil, sin aires acondicionados. Cuente conmigo, totalmente, soy de los que más lo he dicho, ya. Le doy el dato. No, deme un monto, deme una de estimación. $330 millones que fue el presupuesto hasta cuando yo estuve en el 2024-23, el 92-93% se va en sueldos. Wow. El resto son arrendamientos, primas de seguro, mantenimiento. ¿En qué porcentaje no hay se valores incrementar, más o menos? Es que tiene que estar atados a proyectos de inversión, por ejemplo. Proyectos de inversión para poner aires acondicionados en la Florida, para que el ascensor funcione, porque que las escaleras de escape no tengan puertas cerradas. Cambiamos ascensores en la Corte Suprema de Justicia, 15 millones, 20 millones. Eso es extra presupuestario. ¿Qué proyecto de inversión se requiere para esa vaina? ¿Para fotocopiadoras, para papel? Nosotros entregamos 4.500 computadoras. Pero eso no requiere proyectos de inversión. Es que no están en el presupuesto ordinario. Ese es el problema. La justicia, perdónenme esta expresión, la justicia está presionada por los políticos y arrodillada económicamente ante el Ejecutivo. De inmediato, si quieren que esto funcione, presupuesto adicional. Vamos a otro punto. A largo plazo, el ministro Reinberg, cuando estuvo aquí, aclaró que contemplan proponer a largo plazo una reforma judicial. Cuando entendamos que tenemos que trabajar juntos, que no somos solamente la policía, sino necesitamos del Poder Judicial, necesitamos de la Fiscalía,
vamos a poder avanzar mucho más. ¿Contempla proponer al país una reforma judicial de lo que usted con tanta razón se queja? Sí, por supuesto, y eso está trabajando, por supuesto, la presidencia en los cambios que hemos sugerido nosotros. Esto son ellos los llamados a hacer los cambios que nosotros hemos sugerido. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de estar en la línea de combate como estamos ahora. Entonces, estamos trabajando en las modificaciones. Ya hay leyes que ha mandado a la Asamblea que son importantes y el presidente en su momento seguirá enviando lo que se necesita. Esto fue pocos días antes de la Ley de Integridad Pública, que permite una acción expedita en la justicia en los términos y con los límites que estamos analizando. Pero veo que el Ejecutivo avisora a largo plazo una reforma judicial. ¿Es el momento, a continuación de esto, o paralela y simultáneamente con esto, de ir perfilando esa famosa reforma judicial? Sí, la justicia como está en crisis, no hay posibilidad, si es que no hay una decisión política y de Estado de mejorar. ¿Quién debe proponer esa reforma judicial? Debería proponer la propia Corte Nacional de Justicia, que tiene iniciativa legislativa. Ajá. Pero aquí lo que está pasando es que las otras funciones del Estado, viendo la situación, están tomando la delantera y haciendo reformas que desde el punto de vista práctico, directo, podemos apoyar, pero quien debe son parches lo que estamos haciendo. Son parches, pero una reforma estructural tiene que tener iniciativa la propia función judicial. ¿Y cuáles deberían ser los parámetros, las grandes líneas maestras de esa reforma judicial? Primerito, la Corte Nacional no puede estar integrada por 21 jueces. Al menos tienen que ser 31 y el número de conjueces que se necesiten. 1, 2. Para que no haya represamiento de causas. 2. Se tiene que fortalecer el régimen disciplinario y el presupuesto y los medios para evaluar y hacer concursos paralelamente. Coincido. 3, otra cosa, se puede provocar la desvinculación voluntaria de quienes han cumplido los plazos para jubilación o enviar un plan de desenrolamiento voluntario con una compensación. Ahí tenemos 4. Una gran posibilidad. Y 4, naturalmente, la capacitación permanente. Y ¿por qué no menciona la autonomía de la Fiscalía? No solo autonomía. Yo pensaría la independencia. No, yo voy más allá. Independencia. Okay. Que esté fuera de la función judicial, como en algún momento fue, y que tenga su presupuesto y que tenga su estructura administrativa y que pueda hacer el ejercicio disciplinario la propia Fiscalía. Es decir, ya se hizo eso en consulta popular, desafortunadamente se perdió, pero es necesario que se le dé a la Fiscalía, en mi criterio, no solo autonomía, que hoy la tiene, pero solamente es administrativa. Tiene que tener independencia de la función judicial, esa es mi opinión. Ahí tiene 4 líneas maestras. Revisemos algo más antes de volver. Jorge Alvear recuerda que mientras el Consejo de la Judicatura no cumpla sus funciones, lo que estamos hablando es poesía. Mientras el Consejo de la Judicatura no cumpla con sus deberes primordiales para implementar la elección, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional, la de los cortes provinciales, la evaluación de todos los jueces, estamos en un punto muerto. Mire usted que están pendientes, y no lo digo yo, esto es parte de un reportaje de Teleamazonas, donde señalan que está pendiente un reglamento para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional. Sí, señor. Está pendiente el reglamento para seleccionar a los jueces de las Cortes Provinciales y de primer nivel. Está pendiente un reglamento para evaluación a jueces y funcionarios judiciales. Eso indica de que está atrancado el proceso en el Consejo de la Judicatura. Cuando volvamos nos referiremos a lo que Fausto Murillo tanto ha recordado. Y cree él que es necesario también atacar para que lo poco que se está proponiendo ahora funcione. El estado calamitoso de la justicia. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos con cerca de 15.000 hogares que se conectan los domingos.
Es una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, a eso se debe. Adicionalmente a todos los demás hogares que les dije se conectan por otras vías. También por Macro Digital estamos en España a través de Hispasat. Hay distintos horarios para el reprise. María Clara Triviño se lo sabe de memoria, yo no. Y aquí en el Ecuador, en varias provincias, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Loja, Pichincha, Galápagos especialmente. Francisco Garcés resumió magistralmente así en Ecuavisa la calamitosa situación de la función judicial, no solo en lo ético y moral que hemos analizado. El sistema de justicia está en estado crítico. Faltan 1.400 jueces y fiscales. Está infiltrada por el crimen organizado y funciona en infraestructura en mal estado. Esto, sumado, es lo que dijeron el fiscal Wilson Toainga y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investiga la actuación de jueces y fiscales. Godoy fue el último en comparecer. Según sus datos, en el país faltan 753 jueces para llegar a los estándares internacionales. 470 jueces en las unidades judiciales repartidas en el país y otros 53 en los tribunales penales. Para llenar ese vacío se debe invertir, según dijo, $50 millones. Se suma la falta de fiscales. En su comparecencia, el fiscal Wilson Toainga dijo que faltan 600 para cubrir los requerimientos del país. Desde el 2019 han pedido que se contraten, pero el Consejo de la Judicatura no ha respondido. Godoy entregó cifras sobre infraestructura y condiciones de trabajo. De los 437 juzgados, 166 están en estado crítico por sobrecarga de casos y riesgo de ataque de bandas criminales, y 96 están en alerta por el retraso en los procesos. El sistema tiene 245 dependencias, solo 117 propias. El resto está arrendado o dado en comodato. 125 tienen problemas estructurales y funcionales. 87 están en estado regular y solo 34 en buen estado. En este diagnóstico, Toainga y Godoy coincidieron en sumar el acoso del crimen organizado. Lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura. Ninguna institución del Estado puede decir al día de hoy que no esté permeabilizada. Ninguna institución. Y eso tenemos que ser transparentes para con la sociedad en general. La Ley de Integridad Pública permite declarar en emergencia la justicia, herramienta que el Consejo de la Judicatura puede ahora usar a discreción. Y el reporte puede que se quede corto, pero a mí me suena a que ese estado de guerra que presentaron los dos funcionarios, siendo cierto, y diría que a veces hasta insuficiente, es también una justificación. Miren, no me pidan más de lo que puedo dar. En este estado de cosas, yo no puedo hacer las otras. ¿Es así? A ver, primero la media internacional del número de jueces es 11 por cada 100.000 habitantes. Si ponemos al Ecuador con 20 millones de habitantes, estamos hablando que por sobre los 2.100 jueces se necesita. Que hayan destituido a unos 300 en los últimos 3-4 años, tenemos un déficit de 300 a más menos, que son grandes partidas que tenemos. Simplemente se hace el proceso y se llena esas vacantes. Pero si queremos aumentar el número, especialmente de fiscales, yo no estoy por la línea de aumentar indiscriminadamente el número de jueces. Eso responde a un dimensionamiento objetivo, pero fiscales sí necesitamos. Pero en el caso de fiscales, 600, por cada 100 fiscales necesitamos $5 millones solo para sueldos. Si tenemos 600, 700 fiscales, estamos hablando de 35 millones más menos. Y si se suma el equipo de apoyo de 3 personas, estamos hablando del doble, $70 millones. Entonces, esta emergencia, este gobierno puede pasar a la historia si le asignan los recursos para estos procesos al Consejo de la Judicatura y el Consejo, sea estos vocales prorrogados, o los titulares tienen que asumir esa responsabilidad y darle un resultado, ojalá hasta diciembre a más tardar al Ecuador. Entonces ahí veremos que la reforma valió la pena y que hay decisión y no puede estar ajena la Corte Nacional de Justicia en esto que es una reforma y una, una mejora de la función judicial. Tiene que tomar, el presidente de la Corte es el representante legal de la función judicial y tiene que estar en las conversaciones y en los proyectos. Por eso viene aquí en una semana, cuando cerremos este ciclo,
Cuando volvamos con Fausto Murillo, ¿cómo hacer para que la evaluación, no por ser expedita, deje de tomar en cuenta mínimos? Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que tiene autorización para subir el programa 1 hora antes que el resto de los medios de la cadena, en los canales que ven ahora allí. El Pozo Millonario juega mañana un acumulado de $900,000. Yo compré 2 boletos. Y la revancha es más o menos 425,000. Esto con $1.50. Por si acaso, esto no es publicidad pagada. Yo apoyo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Porque si aquí se me van $3, entre comillas, estoy contribuyendo a la gran tarea benéfica que ellos hacen. Ok, doctor. Para no arruinar la coyuntura, ¿usted cree que, aunque sea expedita, la evaluación de fiscales y jueces tiene que tener mínimos? Para quitar la sospecha, además, de que hay favoritismo, revanchas, antojos. ¿Cuáles son esos mínimos? ¿A qué se refiere? En primer lugar, tiene que decidir el Consejo si evalúa lo que han trabajado de aquí para atrás o va a evaluar lo que trabajen de aquí para adelante. Eso es muy importante. Tiene que ser de aquí para atrás, de aquí para adelante no. No, es porque que la idea es sacar a los más corruptos. Sí, pero el rato que usted evalúa de aquí para adelante, mejora inmediatamente el servicio. Ok, una. ¿Otra? 2, mínimos. Tiene que hacer cuantitativa y cualitativa. O sea, ¿cuánto despacho hay y qué calidad de sentencias hay? Eso es cuestión numérica, lo cuantitativo. Le ingresaron tantos, la media de despachos es esto, y usted me ha despachado 30% menos. ¿Ya? Es un problema. Cualitativa. Tiene que ver cuántos fallos suyos fueron ratificados por el superior, y a su vez del superior ratificados por la Corte Nacional, y a su vez ratificados por la Corte Constitucional. ¿Ya? ¿Ok? Ahí están parámetros mínimos y comenzar para la evaluación. Por lo penal, ¿cree usted? Comenzar, no todo el universo de jueces. No, es físicamente imposible, pero comencemos por lo penal y en las provincias más sensibles. ¿Qué son? Que son Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha. Y a la vez, le añadiría yo, coger los casos más escandalosos. Aquí hubo razón en el escándalo y en otros casos no. Simplemente fue que la parte perdedora o la parte contraria tenía un poder mayor de comprar trolls e hizo parecer lo justo como injusto, porque también hay sentencias justas. En los casos penales de acción pública que causan escándalo por las decisiones, que el fiscal general o el procurador general del Estado o las altas autoridades de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los ministerios, presenten las denuncias, a ver si el Consejo se demora en resolver la situación disciplinaria de estos servidores, y que al propio tiempo los denuncien por prevaricato. No es suficiente el tema disciplinario, a esos malos servidores hay que perseguirles penalmente, perseguirles de acuerdo con la ley, no estoy hablando en otros términos. Y finalmente, en los casos de los concursos también tienen que hacerse con mínimos. Y esos mínimos son prueba de confianza, prueba psicológica y además idoneidad. Para cuando los haya. Ahora los jueces nuevos no van a ser escogidos por concurso. No tienen tampoco una garantía de estabilidad laboral. Tienen que tener un mínimo en la justificación que dé el Consejo de la Judicatura, claro. Un mínimo. Aquí hay 10 jueces y miren, estos fueron los parámetros que evaluamos para saber si están yendo por lo correcto o no. No puede ser que en esa línea se infiltren abogados que han venido sirviendo al crimen. No digo defendiendo, digo sirviendo. Al crimen. Porque uno puede defender a cualquier ciudadano porque es constitucional y legal, pero yo tengo que defender en buena lid, no puedo defender a mi cliente cohechando jueces. Correcto. Cuando volvamos, una última pregunta final para Fausto Murillo y mis conclusiones. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Parte final con Fausto Murillo, el primero que se ha lanzado a la piscina sin agua. Así le llamo yo a quienes van a venir esta semana a este programa a quemarse las pestañas, cuando ya lo hicieron antes, para que esto que sigue torcido se enderece. Y por allí concluyo. ¿Valió la pena jugarse tanto frente a ese Consejo de la Judicatura? Sí, contribuí desde mi capacidad y mi esfuerzo
al país. Doctor, le agradezco nuevamente por su presencia y por haber abierto el camino de lo que vamos a analizar 7 días seguidos. Ya quedó claro que lo primero comienza porque las entidades que faltan dominen las ternas. Pero lo más importante, aunque tengan afinidad con el Ejecutivo, es que no tengan incondicionalidad con él, quiero decir. Porque alguien alineado aporta muy poco si a la vez no es crítico. La decisión clave está en la Corte Nacional, que por consenso el Pleno deberá ver si manda una nueva terna y sacan a 2 buenos postulantes o simplemente llena el tercer puesto y se acogen ahí la sugerencia del Ejecutivo, que antes ya la cogieron y ahora no la cogió Swing, para que sea el doctor Mario Godoy quien vaya de consejero, lo eligen y termine de presidente del Consejo de la Judicatura hasta el 2029. ¿Saben cuánto poder es eso? Limitar o dirigir ese poder depende otra vez de ustedes, de la academia, de los abogados, de los críticos, de los articulistas, que tan interesados están en la justicia, pero nunca se mojan el poncho por ella. Empiecen por identificar las prioridades en el ambiente de lo penal de los jueces que deberían sacar y por qué, y de los fiscales que deberían sacar y por qué. La Posta planteó eso sobre 6 jueces. La Posta, un medio que es contrario a esa línea. El resto, nada. Y más que eso, presenten una lista de abogados probos, jóvenes o consagrados, que sí los hay en este país, dispuestos a jugársela. Pero lo vital es que para que lo hagan este proceso, empiece bien. Mañana seguimos el tema con Walter Samo Macías, ex juez de la Corte Nacional. Buenas noches.